Vamos a traer una oración al Señor para poner su palabra en sus manos. Es su palabra, ¿no? Recuerda que nosotros solo somos interlocutores, pero Dios es el autor de lo que estudiamos acá cada domingo, ¿no? Por supuesto que los interlocutores tenemos errores, ¿no? Nos podemos equivocar, pero el Espíritu de Dios no se equivoca. Nada de lo que ha sido escrito tiene errores de parte del Señor. Quizás nosotros tengamos los errores, ¿no? Pero no el Señor. Vamos a orar, hermano. Padre, en esta hora te doy gracias en el nombre de tu Hijo, amado Jesús, para poner, Señor, este momento de adoración, Señor, a través del estudio de tu palabra, bajo la dirección de tu Espíritu Santo. Señor, haz tú conforme a tu voluntad. Permítenos, Señor, que lo que oiremos hoy, sirva, Señor, para estar alerta, para recordar, Señor, que nos amas profundamente. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a... Ya el compañero ya le dio la bienvenida, ¿no? Ya ustedes conocen ese personaje, ¿no? Pero en la semana pasada estuvimos hablando en Hebreos capítulo 1, del versículo 1 al 14. Y más o menos ese texto recoge esta idea. No es la única idea, ¿no? Pero es una. Y esa introducción que hace el autor de Hebreos, más o menos se recoge en esta expresión. Dice, firmes en la esperanza en tiempo de crisis. Firmes en la esperanza en tiempo de crisis. Y ahí aprendimos algunas cosas, ¿no? Una de las cosas que aprendimos, que creo que debe llamarnos a estar alerta, es esto. En el camino hacia la esperanza del Señor, atravesaremos tiempos de crisis. Vamos a atravesar en ese caminar con el Señor hasta que Él decida o llevarnos o venir. Vamos a atravesar un camino de crisis. Y si alguno no ha vivido ninguna crisis, yo lo felicito. Y le pido por favor que me dé la fórmula. Porque la historia bíblica, por lo que vimos la semana pasada, nos mostró en un pequeño gráfico, un gráfico que recoge un siglo de la iglesia, el primer siglo, el siglo I, del año 1 hasta el año 99, nos mostró cómo la iglesia sí tuvo que pasar por crisis. Tuvo que pasar por crisis. O sea que la crisis es una realidad que debemos entenderla, que debemos masticarla, porque es un hecho. O sea, no es una ilusión, no es un cuento, sino es un hecho. Queramos o no, que nos guste o no, que no queramos pasar por crisis, es un hecho. Pero algunas crisis que tiene que ver con lo que decía el apóstol, crisis desde afuera y crisis desde adentro, a veces no son ni de adentro ni de afuera, sino son propias, crisis propias, que son generadas porque somos descuidados, porque descuidamos la palabra, descuidamos lo que Dios en su amor misericordioso nos viene diciendo año tras año, día tras día, momento tras momento. Y no voy a hablar de crisis hoy, pero cuando uno estudia el texto bíblico, se da cuenta que está en todos lados. O sea, la iglesia va a caminar, ha caminado, sigue caminando bajo fuertes crisis. Y decíamos que las crisis tienen muchos rostros, muchas formas de manifestación. La que más nos afecta, de alguna manera, es la crisis política, la crisis sociopolítica, que la Biblia no lo ignora ni lo pone a un lado. Tampoco habla de ella en detalle, pero sí habla de algunos elementos sociológicos, sociopolíticos, socioeconómicos, que tuvo que la iglesia atravesar. ¿Ve? Entonces, eso nos remite, recordando lo que Jesús
hizo ya en el monte, en el Sermón del Monte, ya, por allá en Galilea, en una montaña de Galilea, cerca de Capernaum. Hablaba de bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y también nos dio una tremenda explicación de lo que, de la ley. O sea, él desglosó y describió de una manera increíblemente extraordinaria la ley, la forma práctica de la ley. No la letra de la ley, porque la letra la conoce mucha gente. La conoce, el pueblo cristiano lo conoce, el pueblo hebreo la conoce. El problema no es conocer, sino hacer. Hacer. Llevar la letra de la ley a los hechos reales, hechos concretos, que es lo que a veces cuesta mucho. Yo mandé un pequeño video que me lo mandaron de la asociación, que se muestra un caso allí. No sé si alguien vio el video de un muchacho, de un señor que se monta en un autobús a predicar el evangelio. Y entonces el muchacho agresivo, muchacho joven, golpea a aquel anciano. Y el anciano no reacciona, sino que continúa, ¿no? Continúa. Y al final el muchacho termina llorando. Entonces, es cuando la vida tuya es tentada al extremo. Cuando la vida tuya es tentada aún con la agresión física. Y muestra el video algo así como: estamos preparados para trascender nuestro yo, para mostrarle al mundo que Cristo sí vive realmente en nuestra vida y que estamos dispuestos a llegar a ese extremo. A veces no, a veces como, porque es humano, pues, y como humanos y como iglesia de Cristo, no nos pueden ver de medio lado, porque nos ofendemos. No nos pueden llamar la atención, porque reaccionamos con nuestros derechos humanos. Yo creo que muchos de lo que hoy llamamos derechos humanos, lo que ha hecho es legitimar el pecado, ir en contra de la ley de Dios. Por supuesto que es bueno que haya leyes que regulen ciertos comportamientos, porque la ley es esa, la ley lo que hace es regular comportamiento y espera una conducta deseada. ¿Ve? Pero Dios puso 10 mandamientos que, si usted los revisa a la luz de cualquier ley, todas las leyes se derivan de la ley de Dios. Todas, hermano. Todas. Usted comienza a compararlas. Por ejemplo, la ley, el Código Penal venezolano, el Código Penal de cualquier país. Dice, o sea, hay leyes que condenan el asesinato. ¿Qué dice la Biblia? No matarás. Y de ahí sale todo un articulado de ley, pero también se aprueban leyes que van en contra de la ley de Dios. Y esa es la parte que debemos ser cuidadosos. Entonces aquí aprendimos la semana pasada, yo no sé si alguno de ustedes recuerda algo que le haya llegado de parte del Señor sobre lo que vimos la semana pasada. Pero sí es bueno recordar, hermano, que en el camino hacia la esperanza del Señor atravesaremos tiempos de crisis. Y la máxima crisis que podemos sufrir es la muerte física. La muerte física. Porque si yo pregunto acá, ¿alguno está pensando en morirse? O sea, alguno está diciendo, oye, me quiero morir mañana para descansar. No, usted no piensa que va a descansar. Dice, oye, me voy a morir, me van a meter en un cajón allí, me van a meter en la tierra o qué sé yo, me van a quemar. O sea, es lo que uno piensa. Pero no pensamos en decir, bueno, yo estoy planificando morirme. Nadie planifica eso. Pero el Dios Todopoderoso ya ha previsto un lugar para la verdadera vida.
Y no lo digo por ustedes, lo digo por mí. Nosotros, aun cuando tenemos esa promesa, nos resistimos a creerla 100%. Nos resistimos a creerla 100%. Bien, vamos a avanzar allí. ¿Es la tentación una realidad o un mito religioso? Pero fíjese por qué es importante mover esto un poquito, remover esto. Porque hay muchas cosas en nuestro quehacer diario que son producto de la tentación. Pero decimos tentación, pero obviamos o omitimos, quizás naturalmente, no es con intención, pero naturalmente omitimos que detrás de la tentación no está Dios, sino el mal. Y cuando entonces uno abre panorama, uno dice, pero he vivido, sí, amando a Dios, pero lo amo y en paralelo me dejo vencer por la tentación, por el mal. Poco me importa decir 4 palabras inapropiadas como hijo de Dios o como hija de Dios. Pero pienso que eso no es producto de la tentación, sino producto de la casualidad. Por supuesto que el mal utiliza las circunstancias para empujarte. O sea, fíjese lo que una vez enseñamos aquí en la carta a los hebreos. Y decíamos en esa ocasión que el autor de Hebreos decía, allá más adelante en el capítulo 10, 11, 12, por allí, decía que estamos rodeados, estamos asediados por el pecado. Quiere decir que si estamos asediados por el pecado, quiere decir que detrás de ese asedio hay alguien. No está solo, no es una explosión del Big Bang del universo y de ahí salió el hombre y todo perfecto. No, detrás del asedio hay alguien. Y ese alguien, la palabra de Dios, lo llama Satanás. El príncipe de este mundo. Pero hemos bloqueado muy bien. Yo no digo esto con respeto a la iglesia, pero es que son cosas que vamos olvidando. Y olvidar eso nos causa problemas. En nuestra relación con Dios primeramente. Y los efectos se ven en nuestra relación con el prójimo. Porque poco nos importa dar cuatro cachetadas de palabras a una persona. Poco nos importa voltear para no ver lo que sucede. Somos tentados, hermano, por el mal, a no hablar de Jesús. Si usted se evalúa y usted se revisa hoy, en este momento, y usted se revisa, usted pregúntese, ¿a quién le ha hablado de Jesús? De que si no le acepta va a morir eternamente. ¿A cuántos? Somos tentados por el maligno, por el mal, por el príncipe de este mundo, a callar. Y eso es tentación. Pero es muy sutil, muy subliminal. Es imperceptible, pero está allí. Somos tentados tan inteligentemente por el mal, que tiene un autor atrás, que lo hemos bloqueado. Casi no existe para mí. Algunos hermanos en la fe son muy expresivos con Satanás. Y bueno, eso lo cachetean y lo nombran para todo. Otros no les gusta nombrarlo. Pero otros lo nombran para develarlo, para hacerlo visible de que está allí. Pero la palabra de Dios nos dice que es real. Que la tentación es real, no es un mito.
que la tentación tiene una procedencia y tiene un autor. Pero vean cómo somos tentados de una manera tan inteligente en lo que acabo de decir, que somos tentados a no hablar del amor de Dios. Y algunas de las cosas que podían estar siendo puestas en nuestra mente es, no hay tiempo. No vale, te van a criticar o te van a poner a un lado. O esa persona no va a creer. Esa persona no va a creer. Son cosas que pueden pasar. Que usted la piensa en un momento, pero a velocidad luz. A la velocidad de la luz. Lo piensa, lo razona y ya, concluiste. No. El ejemplo que hablaba del video, lástima que no lo pude pasar para que lo vieran. Pero yo se lo mandé a la iglesia. Creo que no lo han visto mucho, ¿no? Pero es interesante cómo ese hombre mayor lo golpean físicamente. Eso es algo real. Eso no es un montaje. Lo golpean y él no reacciona. Sino que al final él dice, después que le explica y eso, y que el muchacho está agresivo, le dice, puedes golpearme en la otra lado. Y eso lo quebró. Puedes golpearme en el otro lado. Pero hay que verlo para ver la agresividad con que fue abordado ese señor. Ahora vean que fue tentado ese hombre, sí. Fue tentado a reaccionar humanamente. Imagínense si yo llego y me paro, me bajo aquí ahorita y me provoca una cachetada a alguien aquí. Yo me imagino que si tiene esposo, el esposo brinca. Y si no, brinca ella. O viceversa. O nos toca a un hijo. Nos dicen algo a un niño, a nuestro niño. Con mi hijo no te metas. Reaccionamos. Pero no estamos, o sea, eso no es que esté mal que usted reaccione a favor de su hijo, no. Lo que no está bien es que no estoy haciendo una lectura correcta de que el pueblo de Dios tiene la marca sobre su vida de la tentación, sobre el sufrimiento. Porque no se nos ha permitido caminar, atravesar el camino de la crisis o las crisis de nuestra sociedad para no ser tocados. Eso es incomprensible. La historia bíblica nos dice, desde Abraham hasta Jesús y hasta el día de hoy, nos dice que la iglesia ha sufrido persecución de todos los calibres, de todas las formas, habidas y por haber. E incluso en la historia, hermano, de la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto, nos muestra 27 formas cómo fueron oprimidos, 27 formas diferentes. Son 27 lexemas que tienen una palabra en hebreo diferente. No son iguales. Triturar, vejar, violar, y por ahí se va. Cuando uno agarra eso y viene aquí, dice, ¿cuántas de ellas estoy padeciendo yo? Fueron tentados hasta lo último. Y hoy quiero llegar al punto central con la vida de Jesús, que fue tentado. O sea, Dios, y vamos a partir de este principio, porque tenemos que establecer la referencia. O sea, dice la palabra que vimos la semana pasada, que decía que todo fue creado por Él y para Él. Y por Él existen todas las cosas. O sea, en dos palabras, Él es el creador. Jesús es Dios. El misterio es cómo pudo Dios venir entre nosotros como humano. Es una pregunta que usted debe hacerle a Él cuando esté allá en su presencia. Porque yo no se la puedo contestar. Yo lo creo. Y yo sé que ustedes también lo creen. Es una pregunta que no
que no podemos comprender porque nuestro cerebro no puede procesar esa información. No puede procesarla. Y si usted pierde tiempo en eso, pierde su tiempo, valga la redundancia. Porque Nicodemo le dijo, Señor, muéstranos las cosas del cielo. Si no entiendes lo que te estoy diciendo, ¿cómo vas a entender las cosas del celestial? Imagínese un maestro en la ley. ¿Qué quedará de nosotros? No que seamos menos, sino que no tenemos el conocimiento que tenía Nicodemo. Entonces vean que hay una realidad. La tentación es una realidad. Y que de alguna manera la experiencia de Jesús con Juan el Bautista pone el sello de la garantía que somos tentados y que vamos a ser tentados en cada movimiento que hagamos como pueblo de Dios. El mundo, en su naturaleza de vida normal, o sea, la vida natural, sin Cristo, no son tentados. Porque el diablo no va a tentar a alguien que vive en ese mundo. ¿Para qué? No tiene que gastar energías allí. ¿Dónde es que va a gastar energía? Entre el pueblo de Dios. El pueblo de Dios. Lo ha hecho contra el pueblo de Israel, que es el pueblo primogénito de Dios. Y lo sigue haciendo con el pueblo que Dios ha construido por medio del nuevo pacto. La Israel de Dios, que somos todos, tanto la primogénita como nosotros. Formamos el pueblo de Dios. Pero sigue la tentación, sigue el mal empujando. Hay cosas que tenemos que revisar, hermano, en nuestra vida. Y una de ellas es la tentación. Aprender a discernir cuando estamos siendo tentados. Cuando más busque al Señor, mayor será la tentación. Mientras más lo busques, mayor será la tentación. Y te tocará cosas que tú no podrás entenderlo, ni podremos entenderlo. Así dice la experiencia que vamos a leer. Pero vamos a pasar allí. La tentación, un hecho real en la vida del cristiano. En Mateo 3, capítulo 13, del 4 al 11. Capítulo 4 al 11. Yo sé que todos conocemos esta historia, esta experiencia de Jesús, pero es bueno revisar eso hoy, hermano. Y despertar. 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 Cuando usted actúa agresivamente frente a una situación que usted sabe que tiene la razón, acuérdese de la palabra. Acuérdese. Debemos acordarnos de la palabra. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que debo vencer el mal con el bien. Ah, pero eso es muy duro. Eso es demasiado duro. Eso es muy duro. Pero eso dice la palabra de Dios. Vean cómo dice el texto en Mateo, capítulo 3, versículo 13, al capítulo 4, versículo 11. Fíjense que ahí voy a leer el contexto de la tentación, que son los primeros 4 versículos del capítulo 3, 13 al 17. Vean cómo dice. Esta es versión internacional. Si usted tiene Reina Valera o otra versión, no se asuste. Todas son traducciones fieles a los originales. Vean cómo dice la palabra de Dios. Un día Jesús fue a Galilea, al Jordán, para que Juan lo bautizara. Pero Juan trató de disuadirlo. Ahora, esa palabra en griego, hermano, tiene otras cargas de significado. No solamente allí disuadir es como muy suavecito, pero hay traducciones del original que dice impedía. O sea, que es muy diferente a disuadir. Disuadir, tú las palabras, pero impedir es como, no, pero no. Y te contrapones y tratas de, o sea, impide algo. Entonces vean qué importante es esa carga de la palabra, ¿no?
Pero Juan trató de disuadirlo, de evitar, de impedir. Dice, yo soy el que necesita ser bautizado por ti. Y tú vienes a mí, objetó. Oye, tremendo argumento. ¿Quién que se le aparezca al Señor aquí, que se transfigure el Señor y entre aquí, no va a decir, Señor, sáname? O Señor, yo no soy digno. Claro, lo vamos a decir, o vamos a caer en el suelo todo. O no nos vamos a poder levantar ante la presencia de los santos. Pero vean que Juan el Bautista entiende, ¿no? Y entiende eso, ¿por qué? Porque él en la primera en el Evangelio de Juan, recuerda lo que él dice cuando vio a Jesús que venía. Le dije, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He ahí el Cordero de Dios. O sea, reconoce por el Espíritu mismo que Jesús era el Mesías. Sin embargo, la experiencia bíblica nos enseña que después él dudó. Y Dios, mira, mandó a su discípulo y le dijo, le dice, pregúntale a él si él es el que había de venir. Una pequeña duda. Porque era un hombre que quería tener seguridad del cumplimiento de las Escrituras. Eso nos dice que Juan era un hombre estudioso de las Escrituras, porque trata de verificar si él era el Mesías. Eso debemos ser nosotros en la iglesia, cuidadosos con lo que estamos oyendo y verificar lo que está diciendo el pastor o el que predica, o lo que escuchas en la televisión o en la radio. Porque hay muchos movimientos religiosos o muchos líderes, pseudo líderes, que hablan de Jesús, pero para ellos. Y vean cómo sigue el texto. Entonces dice así, dejémoslo así por ahora, pues no conviene cumplir, pues nos conviene cumplir con lo que es justo, le contestó Jesús. Ahora fíjense que ahí, qué bonito, ¿no? Es escuchar de Jesús esa palabra. Imagínense Jesús, que sabía de dónde venía, sabía quién era, y le dice a un simple hombre, un mortal, a un profeta, deja las cosas así, porque es justo, o sea, es necesario que se cumpla la justicia de Dios. Él era la justicia. Cuando uno lee estas palabras y las estudia, hermano, uno entra en una esfera que es como un reclamo, pero no está allí como un reclamo. Pero cuando dice, deja que se cumplan las cosas según la justicia de Dios, eso está mandando un mensaje al lector. Ustedes viven en un mundo de injusticia, en un mundo dominado por la muerte, en un mundo dominado por el pecado. Deja que se cumpla la justicia, tal como ha sido escrita. Entonces Juan consintió, o sea, aceptó. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió el cielo y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma, y posarse sobre él. Y una voz del cielo decía, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Qué interesante, ¿no? Cómo Mateo, al escribir, nos deja esa evidencia de quién es Jesús y de dónde viene. La procedencia. Ahora, cuando uno debe entender que el autor tiene un propósito, pareciera que quiere establecer entre dos procedencias, la procedencia de Jesús y la procedencia de Satanás. Porque tiene que ver con un trabajo que está detrás del pueblo de Dios y está en contra de Dios. Entonces vean que ahí, de manera muy sencilla, Mateo establece la procedencia de Jesús.
y la confirma diciendo, este es mi hijo amado, estoy muy complacido con él. Entonces vean cómo sigue, cómo sigue. Vamos a pasar la lámina. Quise poner este mapa allí para que viéramos que Jesús dice que venía de Galilea, ¿no? Galilea es la parte de aquí arriba, y Jesús atravesó toda Galilea y pasa hacia este lado de la frontera y se viene hasta Perea y pasa hacia Jerusalén, en el río que fue bautizado. Fíjense que ellos, cuando habla de justicia, uno ve ese mapa y dice, oye, era tan fuerte, ¿no? Los procesos de justicia en la sociedad hebrea, que fíjense que los judíos no atravesaban a Samaria. Estaba prohibido para ellos. Aquí está Samaria, ¿ves? Y ellos no pasaban de aquí por aquí, sino que ellos daban la vuelta por aquí para entrar por aquí, en Perea. Y eso se debía a un odio étnico entre ellos. Pueblo de Dios. Y Jesús, bueno, no es que Jesús no podía atravesar, pero prefiere no hacer uso indebido del poder. No hace uso indebido del poder. Y vean cómo sigue la palabra de Dios. Déjalo ahí. Dice, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Ahí nos pone en el plano, ¿quién es el que tienta? ¿Quién está detrás para empujar? No te toca, pero te empuja. ¿Recuerdan? ¿Por qué digo esto? ¿Recuerdan a Pedro? Cuando Pedro le dijo a Jesús, Pedro muy preocupado, y Jesús iba a Jerusalén, y entonces Jesús iba allá porque tenía que hacer un trabajo. Yo creo que era para sanar si no me equivoco, que era para sanar a Lázaro. Y dice, tengo que bajar. Y dice, no vaya, Señor, porque no quería que le hicieran daño a Jesús. Entonces, fíjense lo que le dijo Jesús. Jesús le dijo, apártate de él, Satanás. Ahora, no estaba diciendo que Satanás estaba dentro de Pedro, sino que estaba a su lado. ¿Qué estaba haciendo? Poniendo cosas aquí adentro, en la cabeza, en la mente. O sea, eso nos dice, hermano, que Satanás, quien es el autor que es la fuente del mal, el autor de las maldades, el príncipe de este mundo, tiene un grado de influencia muy alto en la conducta humana. Pero le preocupa al pueblo de Dios. Porque el otro resto no le importa. Ya están bajo su dominio. Le importa es este pequeño grupo. La iglesia de Cristo. Y lo vamos a entender un poquito mejor ahorita. O sea, vean que son cosas que uno dice, no, pero yo sé eso. Ah, usted lo sabe. Pero, ¿cómo es tu caminar con ese conocimiento? ¿Cuántas veces cedemos a la tentación? Desde la más pequeña hasta la más grande. ¿Cuál es la causa del pecado y de la caída de hermanos de la iglesia? Ceder a la tentación. Ceder a la tentación. Y de eso nos vuelve a llevar otra vez a lo mismo, que el Señor lo repite una y una vez. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Falta de conocimiento. Y en esta experiencia de Jesús, Juan el Bautista y Jesús, se vuelve a repetir eso, pero con otros términos. Con otros términos. Pero ellos muestran que sí conocen Jesús, por supuesto. Vean cómo sigue el texto, ¿no? Voy a repetir el versículo 1. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Y uno dirá, bueno, ¿cómo es eso que el diablo lo llevó el Espíritu de Dios para que lo sometiera a tentación? Bueno, ahí está la soberanía de Dios.
Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Usted tiene hambre cuando no almuerza. Y ya a las 6 de la tarde no puede. No podemos. Y si nos acostamos sin comer ese día, dormimos pensando que amanezca rápido para desayunar. O sea, sentimos hambre en un día. Imagínense 40 días. Entonces, lo que estamos en la presencia de un milagro. Un milagro. Un ser humano no puede vivir 40 días sin comer. Tiene que estar el milagro de Dios allí. Así de sencillo. En algunas ocasiones nosotros hemos hecho ayuno acá y muchas iglesias hacen ayuno, pero uno observa un fenómeno, que cuando termina la hora, bueno, sacan la arepa llena de carne molida, carne mechada, que no sé qué, al desespero. Y no lo digo en forma de chiste, lo digo porque es una realidad. 40 días, 40 noches. Tuvo hambre, dice. Entonces el tentador se le acercó y le propuso. Vean eso, no lo empujó. O sea, el diablo tiene prohibido tocarnos, hermano. Él siempre propone. Jamás te pone la mano encima. Te propone. Y vaya qué estrategias utiliza para proponer. Eso es algo que tenemos que tener muy claro. Utiliza una infinidad de estrategias que se parecen tontas a veces. Lo que Henry decía, bueno, que llegó, te llaman por teléfono. Yo no sé si lo habrán hecho ustedes. Yo no quiero decir nada de mí. Pero a veces lo llaman por teléfono y dicen, no estoy. Yo no sé si han tenido esa experiencia. A mí no me miren. Pero es tentación pura, pero se ve muy simple. Pero eso es mentira. Eso es mentira. Tenemos que aprender a vivir en rectitud para agradar a Dios. Y para ver la gloria de Dios manifestarse por medio de su pueblo, de sus hijos y sus hijas, haciendo milagros, convirtiendo a personas a Cristo. Mostrándole al mundo que en medio de la crisis nosotros estamos alegres y tenemos esperanza, una esperanza viva. Fíjense lo que sigue, ¿no? El tentador se le acercó y le propuso. ¿A ustedes nunca le han propuesto algo indecente? Vamos a hablar de las damas, pues de las hermanas. ¿No le han propuesto cosas indecentes a usted como mujer? Y los hombres no han hecho propuestas indecentes a veces. Bueno, cuando en la vieja vida, pues, ya no, en la nueva vida no. O usted escucha de eso en la calle y el hombre y la mujer en eso están a la par, se proponen uno al otro, lo más común. Está Satanás proponiendo, pero no, pensamos que somos nosotros porque somos muy inteligentes. Pero en la vida de la iglesia, usted como iglesia de Cristo, cosas que no están enmarcadas en la ley de Dios, en los valores del reino, no provienen de Dios. Aún lo más mínimo. Por ejemplo, en una ocasión, disculpe que use algunos ejemplos, a mí me propuso un familiar, me dice ¿te acuerdas que hubo una época que la luz era muy cara, la electricidad? Entonces la gente arreglaba los medidores, le ponía un clavito, le ponía un imán, le ponía no sé qué cosa le ponía. Entonces él me dice, oye, yo pagaba mucho porque tenía aire acondicionado, tenía la secadora, y yo pagaba mi aire, pagaba una descomunal, pero pagaba mi electricidad. Él me dice, oye, José Luis, pero yo puedo arreglarte el medidor. ¿Y cómo? Tú dices que me puedes arreglar el medidor. ¿Tú quieres decir, me quieres dañar el medidor para pagar menos? Pero él llamó a eso, ¿cómo lo llamó?
Quieres que te arregle el medidor. Vean la inversión de los valores. Vamos a frenarlo un poquito. O sea, vean cómo los hijos de Dios, el pueblo de Dios, es tentado a entrar en la mentira, en el engaño, ceder a la tentación, ceder a la tentación. No es que no vamos a ser tentados. El problema, lo que Mateo trata de resaltar con esta experiencia, es que no podemos ceder a la tentación, porque la tentación es un hecho real. Es un hecho real en la vida de la iglesia. Pero no podemos ceder, hermano. Y la manera de no ceder, Él lo explica en esta experiencia. Y vamos a seguir. Vean cómo sigue el texto diciendo. Después que se le acerca y le propone. Eso es otra cosa que no quiero pasar por alto porque está aquí. Hermano, Satanás se acerca. Eso es interesante. O sea, a veces pensamos que no, bueno, eso es una cosa figurativa. No, señor. Se acerca, dice el texto. Y se habla allí que hubo un diálogo entre Satanás y Jesús. Y esto es palabra de Dios. Y si no creemos que esto es palabra de Dios y que no pasó, tenemos un problema grave. Grave. Se acercó. Si él se acercó, ¿qué quiere decir? Que se materializó físicamente. Es lo que podemos inferir. Recordemos que Satanás es un ángel caído. Entonces vean que se acerca y propone. Eso nos dice que hay inteligencia en ese ser. Por supuesto que tiene que haberla, porque es un ángel de Dios. Y fue expulsado porque se dejó tentar por el poder y por querer ser igual a Dios. ¿Y qué daño ha hecho, no? ¿Qué daño ha hecho? Ahora fíjense cómo sigue el texto, hermano. Vean lo que propone, ¿no? Pero qué inteligente. Dice, si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Primera propuesta. Pero vean que la propuesta no es hasta respetuosa. Porque él dice, bueno, si, un condicional, usa un condicional. Si eres, entonces, muéstrame que eres el Hijo de Dios. Pero no está diciendo que no sabía que era el Hijo de Dios, sino que él lo reta a Satanás, lo tienta, le propone que muestre que él es el Hijo de Dios, porque él lo sabe. Si eres el Hijo de Dios, hasta cosa. A nosotros quizás nos han dicho eso en un momento. Bueno, si tú eres cristiano, ¿por qué dices eso? Si tú eres cristiano, ¿por qué te pones bravo? Si tú eres cristiano, ¿por qué no perdonas? Si eres cristiano, ¿por qué no te despojas de tu odio y de tu rabia? Ahí a veces el diablo tiene razón. O quizás eso no viene del diablo, sino viene de la boca de un hijo de Dios. Entonces vean que la inteligencia, no para resaltar a Satanás, sino para reconocer que es inteligente, porque es un ser creado por Dios. Y es un poquito mayor que los hombres. Así dice Hebreos. Dice que ellos fueron hechos un poquito superior a los hombres. No es que nos lleven mucho, pero son un poquito superior. En poder y autoridad. Un poquito. Pero vaya que poder tiene. Y él no perdió el poder. Que es lo que el texto refleja. Satanás no perdió el poder. Tiene el poder. Pero va a hacer daño. Utiliza el poder para hacer daño. Y ahí hay una analogía interesante. Muy interesante. Y lo vamos a irlo leyendo. Fíjese que sigue el texto diciendo. Repito lo último. Si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Tentación pura. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre,
sino de toda obra que sale de la boca de Dios. Qué interesante, ¿no? Yo quisiera parar un momento allí y leerles esto. En comparación con lo que, el poder que tiene Jesús para hacer lo que Él quiere. Y el poder que ostenta Satanás para hacer lo que Él quiere también. Pero hasta cierto límite. No puede tocar al hombre. No puede, tiene una línea, una frontera que no puede tocar al hombre. Puede endulzarlo, llamarlo, proponerle, mostrarle. A nosotros nos engañan mucho cuando nos muestran cosas. Y somos atrapados a veces. Y vean que quiero leer esto porque creo que es interesante. Fíjense que hasta allí, luego vamos a seguir. Es interesante que no se observa en el ministerio de Jesús el uso de la autoridad divina para hacer daño ni dar un uso indebido al poder de Dios. Él pudo haber hecho aquí, en esta primera tentación, haber hecho uso de su poder, pero no lo hizo. ¿Tenía hambre? Sí, tenía hambre. Pero ¿podía hacer eso y más? Sí podía. ¿Pero qué enseña esto, hermano? Que no se puede usar el poder de Dios o el nombre de Dios para hacer daño. Ni se puede usar el título que se nos ha dado como hijos de Dios para intimidar a nadie, para robar a nadie, para hablar en nombre de Dios y despojar a los hermanos. Eso es lo que de alguna manera está tratando de resaltar esta historia, o esta experiencia mejor. Y vean cómo sigue. Cuando Jesús reprendió a Jacobo, quiero hacer que me permitan hacer esta comparación. Cuando Jesús reprendió a Jacobo y a Juan, porque querían orar al Padre para pedir fuego del cielo contra los samaritanos. Fíjense, ahí Jesús andaba con ellos, y ellos molestos porque no lo dejaban pasar por medio de Samaria. ¿Qué hizo Pedro? Jacobo. Dice que Pedro es el mismo Jacobo, pero vamos a decir que es Jacobo, uno de ellos. ¿Qué fue lo que dijeron? Miren lo que dijeron. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Qué bonito. Qué maravilloso, ¿no? El mal uso del poder que se te ha dado. Hermano, el hecho, escuche bien esto y no lo olvide, el hecho de que nos identifiquemos como hijos de Dios, como cristianos, como seguidores de Cristo, eso es autoridad y poder. Y el hecho de que hagamos cosas con nuestra vida, con esa autoridad y ese poder que no agradan a Dios, destruyen al reino de Dios. Nuestra persona está, hermano, revestida de autoridad y poder. Ese solo hecho debe llamarnos a reflexión. No puedo usar mi boca, mis expresiones corporales para dejar en mal el nombre de Dios. Porque cada expresión que yo haga, cada palabra que emita, es poder de Dios, es autoridad de Dios, que afecta o beneficia al otro. Cuando usted oye hermanos que dicen: no, ahí me están robando, lo que hacen es pedir real para robarme, ¿qué está haciendo? Usted está mostrando la autoridad de Dios para destruir la vida de otros. ¿Recuerdan aquello que una vez enseñamos aquí? Corramos dignamente la carrera hacia la salvación. Corramos dignamente esa carrera hacia la salvación. Ok, y fíjese el otro ejemplo, ¿no? Tomado de la Escritura. Entonces vean lo que sigue. Después que ellos le proponen eso, porque ellos, bueno, imagínense, y no eran Jesús, pero estaban revestidos de poder, hermano. Y se quiere que oremos para que mande fuego el Señor del cielo y lo destruya, los queme, nada menos, pues.
Y entonces vean lo que dijo Jesús. Entonces volviéndose él, le respondió diciendo, ¿vosotros no sabéis de qué espíritu sois? ¿No sabes qué espíritu tienes? Tienes autoridad y poder. ¿Por qué quieren abusar de ese poder? Como lo hacen muchos pseudo pastores, pseudo profetas hoy, avergonzando el evangelio de Jesucristo, en nombre del Dios vivo. Y dice así, hermano, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Ahí está, pues. Toda nuestra actitud, hermano, toda nuestra manera de andar y caminar frente al mundo que nos rodea, tiene que estar en esa dirección. Para que el Evangelio de Jesús llegue a las personas para ser salvadas. Pero ¿cómo van a ser salvadas si mi actitud avergüenza el Evangelio de Jesús? ¿Recuerdan lo que Pablo le dice a la iglesia de Filipenses? Le dice, pase lo que pase, compórtense como es digno del Evangelio de Jesucristo. Eso es autoridad. Eso es estar revestido del poder de Dios. No lo contrario. El otro ejemplo, mire, cuando Jesús fue arrestado para ser asesinado y al mismo tiempo develar la maldad del hombre bajo el dominio de Satanás. Eso está en Mateo 26, versículo 47 y 56. Vean cómo dice un pequeño extracto de eso. Dice, entonces los hombres se acercaron y prendieron a Jesús. Eso fue cuando él fue arrestado, que fue Judas, allá donde él estaba en la montaña, y entonces hubo aquel encuentro y le dijo, yo soy, y todo lo que pasó. Entonces vean lo que, cuando él se identifica, yo soy Jesús, al que ustedes buscan. Él le dice, entonces los hombres se acercaron y prendieron a Jesús, lo arrestaron. En eso, uno de los que estaban con él extendió la mano, sacó la espada e hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole una oreja. Entonces vean lo que Jesús le dijo. Jesús le dijo, oye, me salvaste. ¿Fue eso lo que dijo? Me salvaste, oye. Escuche, lo que es tener autoridad y poder de Dios. De lo que hemos sido revestidos los cristianos. Vean lo que dijo Jesús. Guarda tu espada, le dijo Jesús. Porque lo que a hierro matan, a hierro mueren. ¿Crees que no puedo acudir a mi Padre y al instante pondría a mi disposición más de 12 batallones de ángeles? Pero lo más interesante de eso es esta declaración, hermano. O sea, está diciendo que él tiene autoridad para pedir al Padre que envíe un ejército de ángeles y ponga fin a todo esto. Ponga fin. Y es contradictorio, hermano, escuchar oraciones de hermanos que piden la muerte de otros. Yo lo he oído con mis oídos. Y vean lo que dice lo más impactante de este momento de Jesús. Un momento de crisis, porque el hecho de haber levantado la espada puso en peligro todo el movimiento. Todo el movimiento, porque los soldados pudieron haber atacado. Gracias a Dios no había ametralladoras en esa época, ni FAL, ni lo que llaman, ¿cómo es? La Kalashnikov. No, o pistola, porque no le hubiese dado en la oreja. Entonces se hubiese explotado la violencia total, no hubiese quedado nadie. Pero vean lo más grande, hermano. Vean lo que dijo Jesús. Entonces, ¿cómo se cumplirían las escrituras que dicen que así tiene que suceder? ¿Cómo se va a cumplir las escrituras si voy a usar el poder de Dios para destruir la vida? Para impedir que el evangelio siga avanzando. ¿Cómo? ¿Con violencia? ¿Con la espada? ¿Con palabrotas? ¿Reclamando derechos?
Así va a avanzar el Evangelio. El Evangelio de Jesús hoy, hermano, está desprestigiado por esos pseudo pastores y apóstoles que mienten en el nombre de Jesús para enriquecerse, avergonzando a Cristo. Bien, vamos a seguir leyendo. El 4, ¿no? Jesús le respondió, está escrito. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo, vean dónde lo puso, ¿no? En el templo. Ahora, cuando uno lee esto, uno dice, oye, pero esto es una fantasía. No, hermano. Es literal. Estamos hablando de la confrontación de dos poderes. El poder de Dios y el poder del mal. O sea, eso nos dice, hermano, que la dimensión del reino de Dios no tiene espacio ni tiempo. Trasciende nuestra comprensión física de las cosas. Se mueven en un medio, hermano, muy diferente al nuestro. Pero son reales. No es un mito. No es un mito. Es real. ¿Recuerdan a Jesús cuando atravesó la puerta, cuando venía de Emaús? Y fue a Jerusalén y se le apareció a los 12, a los 11, porque eran 11. Y atravesó la puerta. Y así como la atravesó, les habló y después se le desapareció en las narices. Eso nos dice la trascendencia del nivel físico donde se mueve el reino de Dios o el Señor. Eso no es nada, pero tenemos que creerlo. Esto no es un cuento, esto es real. ¿Cómo fue eso? No me lo pregunte porque no lo vi. Yo no lo vi, pero yo lo creo. Y lo puso allí en el pináculo, allí en la parte más alta del templo. Ahora, es curioso eso, que sea en el templo. ¿Por qué no lo puso en otro lado? Pudo haberlo puesto en la casa de Pedro o en cualquier casa por ahí. No, fue en el templo. ¿Por qué? El templo representa el centro religioso más importante. Era lo más visible, los ojos, para que todos te vean, mira, tú eres el Mesías. Pero no era así como Dios quiere mostrar su plan de salvación, haciendo uso indebido del poder de Dios. Y Jesús estaba siendo incitado a romper el plan de Dios. Nuestra vida, hermano, como hijos de Dios, también es constantemente incitada, hermano, a romper con el plan de Dios en nuestra vida. Y con el plan de Dios final. Siempre. Siempre. No hay un minuto, hermano, que el mal, que tiene su autor, que es Satanás, y sus mecanismos para seducirnos, descansa. No descansa. Yo hablo de esto y quizás alguien piense, bueno, esto es fantasía. Bueno, síguelo creyendo, pues. Pero es un hecho real. Fíjense que un detalle allí es que la respuesta de Jesús fue basada en ¿qué? En su opinión. ¿Podía Jesús darse el lujo de hablar en su propio nombre? Sí podía. Pero vean por qué no lo hace. Yo quiero darle el fundamento bíblico. Porque yo puedo decir muchas cosas aquí. Pero no es lo que yo diga. Es lo que dice la palabra. Y cómo la palabra se va cumpliendo. Y eso lo que quiero es que entendamos que la palabra de Dios se está cumpliendo, hermano. En la vida suya y en la vida mía. En la vida de la iglesia. Y que no ni un tilde pasará sin cumplirse. Vean lo que dice Juan capítulo 5, versículo 30. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo solo según lo que oigo. Mi juicio es justo, pues no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. Por eso Jesús no podía decirle a las piedras
conviértase en pan. Esa cuando el apóstol Mateo nos dice, estamos obligados a obedecer y a cumplir el plan de Dios, porque esa es la responsabilidad que se ha puesto sobre nosotros. A cualquier precio, sea cual sea el precio. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y dijo, si eres el Hijo de Dios, otra vez con lo mismo. O sea, vean la insistencia, esa repetición debemos leerla con cuidado. Lo que Mateo trata también de que entendamos un poco es que Satanás no se rinde fácilmente. Es insistente, hermano. Y está tocando una posible área débil del Jesús humano. Áreas débiles. Por ejemplo, ¿qué tocó? Tocó el hambre, porque son 40 días y 40 noches sin comer. ¿Tocó qué? Una parte débil. Eso dice que Él conoce nuestras debilidades. Eso dice que está viendo, Él ve lo que hacemos. Y cuando somos parte del reino de Dios y somos parte de la iglesia de Cristo, hermano, tiene todo su ejército pendiente de la iglesia del Señor. A él no le importa el resto. Le importa es este grupo. La iglesia de Cristo regada en el planeta. Eso es lo que le interesa. Los asesina, los mata, los hace pasar hambre, persecución. Y vaya usted a saber la lista. Y mire cómo sigue, ¿no? Si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está. Vean qué inteligencia. Utiliza las escrituras para engañar. Mire, yo quiero adelantarme un poquito a eso. Hoy el diablo está usando pseudo pastores, pseudo líderes, pseudo cristianos. O sea, en dos palabras, falsos cristianos, falsos pastores, falsos profetas. Está usándolo con la palabra para torcerla. La tuercen y así engañan a mucha gente. Entonces entramos en aquella denuncia del profeta, o del mismo Jesús, perdón, que dijo, ustedes, los fariseos, ustedes van hasta el fin del mundo para convertir a una persona, a ser un adepto al judaísmo, pero lo hacen doblemente merecedor del infierno. Eso es actual. Eso no se quedó allá en el siglo I. Eso sigue presente. Muchos pseudo cristianos, pseudo líderes, hacen lo imposible y hacen maromas y hacen payasadas y espectáculos para convertir a una persona por las emociones, pero lo hacen doblemente merecedor del infierno. Eso lo dice el Señor, no lo dice José Luis Barrio, lo dice el Señor en aquel contexto histórico donde todo no había tantas distracciones como hoy. Hoy hay demasiadas distracciones. Los cristianos vivimos alumbrados, escandilados. Pues. Vivimos escandilados. Pero somos pelados así. No hayamos que ver. Cuando tenemos una misión gloriosa, honrosa, para llevar. Pero poco nos importa entregar nuestro cuerpo al mundo y a las cosas del mundo por esa misión gloriosa y honrosa y virtuosa. Si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está. Ordenará que sus ángeles, vean cómo la cita, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Qué interesante cuando el diablo te dice, encubierto, por detrás te dice, pero mira, la palabra de Dios dice esto. Dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero entonces llega el diablo y te dice, pero la palabra dice, el sabio ve el mal y se aparta. ¿Es verdad eso? Sí.
pero lo está utilizando. Ama a tu prójimo como a ti mismo, pero el diablo te dice, el sabio ve el mal y se aparta. ¿Qué hace entonces? Utiliza la palabra torcida para engañar y para que tú justifiques tu acción. Eso pasa cada momento en nuestra vida, hermano. Cada instante. También está escrito, dice el Señor, no pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. Ahora vean que hay una confrontación situados en las Escrituras. No busca argumentos personales Jesús. Él no dijo, no, yo soy Dios y tú sabes que yo soy Dios y que yo puedo anularte en este momento. Pero no, Dios tiene un plan y Jesús está respetando el plan de Dios. Lo está respetando. Y apela a las Escrituras y le dice, no tentarás al Señor tu Dios, porque también está escrito. Ahora vean cómo el Señor, cómo Mateo hoy nos dice que es muy fácil utilizar las Escrituras para manipular. Muy fácil. ¿O no? Es muy fácil utilizar las Escrituras para manipular, para robar a la gente, para quitarle el dinero, porque todo apunta al dinero. Todo apunta al dinero. A la cosa. A la vanidad. A lo que va a ser destruido. Y sigue así, hermano. De nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta, y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Oye, yo quiero pararme allí un segundo. Vean qué bonito es esto, la última tentación. La última. Pero quiero corregir algo. Esta no fue la tercera, esta fue la cuarta. La cuarta tentación. La primera fue cuando le dijo el diablo a Juan Bautista, pero bueno, ¿cómo tú vas a bautizar a Jesús si Jesús es Dios? Y le dijo, tú tienes que bautizarme a mí. Entonces Jesús le dijo, no, deja las cosas así para que se cumpla la justicia de Dios. La primera tentación fue dura, muy dura, aunque se ve muy sencilla. Si Jesús accede, entra en desobediencia. Entonces vean, entonces lo llevó a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. ¿Qué te parece? Ahora, ¿qué está hablando ahí el apóstol, hermano? Está hablando de que Satanás es dueño del mundo. Tiene dominio sobre el mundo. Y mismo Jesús lo dice, hermano. Él dice que Satanás es el príncipe de este mundo. Yo voy a buscarlo para leerlo. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Ahora fíjense que él estaba ofreciéndole a Jesús todos los reinos del mundo. El poder de los reinos del mundo. Y su esplendor. Eso es lo que más me impacta a mí. El esplendor de los reinos. ¿Y qué dijo Jesús? Vete, Satanás. Y Satanás se fue. Ahora, ¿qué cree usted que hizo Satanás? ¿Se fue tranquilo? No. Está vivo y activo hoy. Y sigue proponiéndole a la iglesia de Cristo, como no pudo con el Señor, no pudo con la cabeza, dijo, voy por el cuerpo. ¿Saben quién es el cuerpo? Cada uno de nosotros. Dijo, voy por el cuerpo. Voy a destruir el cuerpo. Y vaya que lo ha hecho. Duro, pero no lo ha vencido. ¿Y saben por qué? Por la promesa que Jesús le dijo a Pedro. Le dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán sobre mi iglesia. Por eso no ha prevalecido. Porque es promesa de Dios. Promesa de Dios. Y termina así, hermano. Vete, Satanás, le dijo Jesús. Porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. ¿Qué aprendemos de esto, hermano? Que Satanás, hermano, es un ser que es real y no es un mito. Y que nuestros actos debemos tener como referencia
la palabra. Y que nuestra lucha no puede ser con nuestras palabras, sino con la palabra de Dios. Nuestro accionar, según lo que dice Mateo, nuestro accionar no puede estar impulsado por mis derechos, mis derechos legales o no. No, tiene que estar impulsado por lo que dice la palabra. La palabra dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. La palabra dice que Satanás va a acercarse y va a proponernos muchas cosas. Si usted, y termino con esto, si usted revisa un momento en la vida y hace un escaneo de la vida suya desde que creyó en el Señor hasta el día de hoy, piense todas las cosas en que usted ha sido tentado. ¿Y cuántas de esas tentaciones se dio? Yo no me estoy excusando aquí con nadie porque esté aquí parado. No. Hacer eso es mentir. Es mentir. Porque el que dice que no miente, hace a Dios mentiroso. Y hemos hecho cosas como hijos de Dios que a Dios no le agrada. Y es tiempo, hermano, de comenzar ya a cambiar realmente, hermano. ¿Por qué? Porque ya el tiempo, ya no hay tiempo, hermano. Quizás algunos ya no tienen tiempo por la edad y quizás su partida esté cerca. Quizás otros porque son muy jóvenes y tienen toda una vida por delante, pero también tienen toda una vida de tentación. El diablo los va a tentar. El diablo los va a quitar de la iglesia a los jóvenes para que no les sirvan al Señor, para que se vayan al mundo a disfrutar del esplendor que Él ofreció a Jesús en aquel lugar alto. Le dijo, si te postras y me adoras, entonces te daré todos los reinos, te daré todo lo que quieras y su esplendor. Tengamos cuidado de ser escandilados con el esplendor del mundo, ¿no? Tenemos un llamado glorioso, un llamado de amor de Jesús para hablar de Él. No importa, usted no tiene que ponerse como un loco a hablar en la calle, pero se puede compartir con una persona, con el hermano, con el esposo, con el hijo que no ha creído en el Señor. Empiece por ahí. Ok, terminamos con eso. Llegó un momento cuando Jesús oró, hizo la famosa oración antes de partir. ¿Recuerdan esa oración que todos la conocemos? Cuando Él dijo, Padre, yo no te pido que los quites del mundo. Yo solo te pido que los guardes del mal. ¿Ve? Y después dijo, al final dijo, yo tengo que irme porque el príncipe de este mundo viene. O sea, reconoce la presencia de Satanás en el mundo, aquí. Se mueve aquí para destruir la iglesia de Cristo, para destruir su vida, la vida mía, para avergonzar el nombre de Jesús hacia el mundo. Dios les bendiga, hermano.